Bueno, ¿cómo estás? ¿Cómo están todas? Hoy día una nueva charla que también va a salir publicada en YouTube y estamos con Guillermo Polvar, que es creador de la editorial Sinestesia Editores, que es una editorial que ha publicado no solamente poesía tuya como poeta, sino además que tú te has dado a la labor, digamos, de recopilar a otros poetas que también se están publicando en esta editorial. Entonces, muy bonito el trabajo que se está haciendo y vamos a partir primero, preguntándote un poquito cómo nace tu inquietud con la poesía y por qué, no sé si desde niño ya tenías este interés con el tema de la poesía. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Este es un lugar que yo conocía de hace algunos años ya y a ti, Gisela, son estos mágicos acontecimientos, ¿no? De veces mirarse los encuentros que tiene el libro, yo creo que siempre son mágicos. Así que muchas gracias por eso. Mira, yo creo que el hecho, el acto, si podemos definir un momento en que yo me inquieto con la escritura como forma, y yo puedo definirlo, siempre lo cuento, yo creo que alrededor de los 12 o 13 años, cuando naturalmente la inquietud emocional y creo que la historia de todo ser humano en ese momento de la vida es bien profunda, y yo leo El niño que enloqueció de amor. Y el niño que enloqueció de amor, más allá de su historia, empieza con una frase que dice: tengo mucha pena y quisiera tener más. Y yo descubrí que se podía escribir cualquier cosa que uno quisiera. Eso me pareció fabuloso. Que escribir no era un lugar, parece, con tantos límites, a mi modo de ver. Y de ahí parto. Ahora, mi registro poético yo creo que tiene que ver con una edad posterior, tal vez entre los 18 y los 20, diría yo. Tengo registro de lo escrito hasta la fecha. Pero creo que ese es el momento. Siempre en una casa con hartos libros, con muchos hermanos que leían, en donde la lectura era un tema, era condición de algún modo. Por tanto, había un lenguaje ya instalado. Así que eso, me parece que ese es el momento. Eso, que bueno que mencionas tu familia, ¿qué pasaba con tu mamá, tu papá? ¿Eran lectores? O sea, mire, yo soy el menor de 8 hermanos. Ya. De un par de papás que primero nosotros siempre definimos, más que buenos lectores, tenían muy buena caligrafía, siempre nos acordamos de eso. De que de algún modo sí, había libros. Yo todavía cito el Reader Digest, por ejemplo, cosas que aprendí en el Reader Digest que quedaron, frases de revistas que compraba mi padre. Sí, yo creo que había una intención. La fruta nunca cae lejos del árbol, dicen, ¿no? Ahí creo que en nosotros había una intención con la lectura a propósito de ellos, de su manera, de su forma, y que fue de alguna manera entregada a nosotros. Y como te decía, después de varios hermanos, yo soy el menor y mis hermanos mayores en mi caso fueron fundamentales en esa búsqueda. Y hay algo interesante, ¿por qué te decides por la poesía y no sigues el camino de la novela, por ejemplo, el ensayo? ¿Qué te llevó a la poesía? Yo creo que la poesía es un misterio fundamental, entonces no sé si puedo decirte por qué. Lo que te puedo decir es que estaba en eso toda mi vida, todavía tratando de descubrir cuál es el misterio. En algún minuto tuve la inquietud del por qué no otra cosa, porque sentía yo que la escritura que se justificaba más o que tenía más alcance eran otras cosas. Sentía yo que podía ser la narrativa, la novela, y tuve mis inquietudes en algún minuto. Pero no, con el tiempo fui entendiendo que era el lenguaje que yo elegí y que en él me sentía totalmente completo. Por tanto, nunca más escribo algunas otras cosas, y ensayo, alguna qué sé yo, crónica. No es muy común, pero lo hago como ejercicio. Pero en general creo que he terminado entendiendo que la poesía es un lenguaje universal, muy democrático, muy libre, sin límite. Y en mi caso ha sido fundamental las lecturas que he hecho, porque me he encontrado con tremendo escritores, escritoras de otros siglos,
Entonces siento que hay un encuentro en mí con la poesía que es profundo y que no requiere mucho más cuestionamiento. Yo sigo en eso y seguiré en eso, creo yo, en adelante sin mucho más. Eso también es interesante saber qué poetas calaron en ti desde los primeros trabajos que tú hacías o quizás antes, y si puedes destacar un poco poetas a nivel digamos de mundial, o también poetas chilenos específicos que tú consideras que son literatura base, digamos. Claro. Hay una etapa de mi vida que, bueno, Puente Alto, principios de los 90, en que yo me empiezo a juntar con poetas, con un grupo de amigos con los que todavía me junto, que todavía los veo. Con ellos tuvimos una editorial que se llamaba Fierro Poesía, y que era una generación de poetas. Y yo creo que ahí yo tuve mis grandes lecturas, o las lecturas que fueron más definitivas en términos de lo poético. Y creo que desde siempre algunas lecturas de poesía chilena, por ejemplo, a mí me abrieron un universo en el mismo sentido, en el que uno podía escribir abiertamente, que podía escribir lo que quería, que podía explorar, no sé, desde el principio Enrique Lino, Gonzalo Rojas, o Gabriela Mistral, si se quiere, La Colorina, hay muchos nombres. Yo soy un poco enemigo de los favoritismos, ¿no? Porque a uno siempre los libros los tocan en distintos momentos, y uno, si tiene que elegir hoy día, yo elegí alguno y seguramente mañana voy a elegir otro. Pero creo que por ahí fue, digamos. Y ya más adelante, cuando empiezo a explorar mucho más profundamente, bueno, llevo a Walt Whitman o a Emily Dickinson, y ahí ya empiezo a mirar con otros ojos. Y de pronto también crees que la poesía se coloca en un lugar como muy lejano, muy de pedestal, y cuando en realidad la poesía en Chile está permanentemente en lo cotidiano, en las relaciones humanas. Tengo un amigo que lo dice de una manera no muy académica, y siempre lo nombro. Cuando yo le invitaba a mis talleres, entonces me decía, oye, qué loco lo que tú me dices, porque a nosotros siempre nos dicen que el poeta es otro, no uno. Entonces, claro, parece que se enseña eso, ¿no? Que la poesía o el escritor es una personalidad, un alguien que está fuera del contexto de uno, ¿no? Sí. Huidobro dice, el poeta es un pequeño dios. Y Parra dice, el poeta es un hombre como todos. Entonces hay una contraposición ahí que es bien interesante, que hay que ver el contexto de los poemas también, pero yo sigo creyendo que la poesía es una herramienta social, profunda, de comunicación humana, que es profundamente democrática. Yo siempre rescato ese valor, porque hacemos poesía en la medida que conversamos, hacemos poesía en la medida que nos reunimos, que nos expresamos emociones. El poema de Becker, ¿no? Este poema que dice poesía eres tú, ¿no? Entonces eso es profundo para mí, y yo ahí cada vez me encuentro con más oportunidades de hacerlo patente. Yo siempre digo, yo no vivo de esto, pero vivo en esto. Yo he tenido la oportunidad maravillosa de vivir una vida con un montón de ocupaciones, trabajos, viajes, pero siempre ligado a un lenguaje poético. Y que todos, entonces según lo que tú cuentas, todos podemos ser poetas. O sea, yo creo que hay gente que dice, no, es que hay ciertos temas estéticos, etcétera. Yo creo que eso es en materia de expertos, pero si entendemos la poesía como un lenguaje, como un acto expresivo del humano, sí, claro, podemos elegirnos en eso. ¿Sí? ¿Quién podría decirnos que no? ¿Sí? ¿En qué mundo estamos viviendo? O sea, ¿por qué no declarar la belleza como una elección? O sea, se le puede hacer cualquier persona podría hacer una poesía a su padre, podría hacer una poesía a un hijo, a, qué sé yo, expresar un sentimiento de amor. O sea, cualquier persona puede sentarse a escribir un poema de lo que le nace, porque lo que importa es lo que nace el corazón, ¿no? Claro, o sea, yo creo que tenemos un ejemplo, por ejemplo, que es Gabriela Mistral, que nos muestra ese camino. Gabriela Mistral dice, me la pidan por atreverme a entrar a la escuela donde estudian por ley de Estado todos los maestros. Y dice, yo vengo de otro sitio, de mi corazón en primer término, de mi corazón lleno de ansia de darse.
O sea, ella se sitúa en un espacio-tiempo distinto, desde la poesía. Y es quien es Gabriela Mistral, desde lo que escribe, ojo, porque hay un ser político, hay un ser social, hay un montón de facetas que ella tiene, pero es fundamentalmente poeta. Y ahí yo creo que podemos leer, por eso la biografía, por eso el camino del poeta, es porque somos personas comunes y corrientes que decidimos un día o miramos un lugar y dijimos, oye, vamos a caminar por este lugar. Y hemos ido descubriendo con más o con menos dificultad, o algunos con más o menos profundidad, o qué sé yo. Pero sí, cualquiera. En eso estoy. Yo creo que trato de comentar, de divulgar eso. Digamos. ¿Por qué no? Y un trabajo interesante es que tú no solo te has dedicado a escribir poesía y a publicar tus libros, sino que además a generar, a producir libros donde recopiles el trabajo de otros poetas. Y eso es un trabajo súper meritorio. Me gustaría que contaras un poco cómo nace esta idea tuya de hacer este trabajo de compilado, de difusión. Claro. Bueno, aquí hay una parte que es fundamental y que mi compañera Bárbara Gaete, ella es artista visual, ha sido siempre promotora de estos espacios de encuentro, de mi trabajo fundamentalmente en comunidades terapéuticas, en espacios que llaman no convencionales para la literatura. Con ella compartimos el espacio de la editorial y el espacio de la Fundación Tribu Mágica, que es un espacio de encuentro también que compartimos y en el que estamos diseñando estrategias, diseñando formas de hacer esta experiencia lo más comunitaria posible. Nosotros lo que promovemos es un encuentro de algún modo con las herramientas que cada uno tiene. En mi caso es la poesía, en mi caso es la escritura y la lectura. Esto nace porque uno va encontrándose con otros, va leyendo a otros, va logrando esa intimidad que a veces se logra en los espacios de lectura, de escritura, y descubres que hay personas que tienen potencial y que quieren hacer un trayecto, ojo, porque si bien yo digo cualquiera puede hacerlo, pero requiere también un tiempo, una experiencia, un trabajo, una cierta disciplina si se quiere. Y en eso nos hemos ido encontrando con personas. El editor de este libro, por ejemplo, es un poeta puentealtino que tiene 23 años. Él hizo el trabajo de edición de este libro que es mío. Entonces ese es el nivel del encuentro. Yo creo en su trabajo, nuestra relación ha profundizado tanto en torno a la poesía que hemos ido compartiendo experiencias más profundas también, ¿no? Entonces yo creo que ha sido eso. Es como cuando uno se encuentra con otro a lo largo de la vida o en estos espacios, tú dices, ¿por qué no poner en valor el trabajo del otro? ¿Por qué no poner en valor, así como yo traigo hoy día a Whitman o a otras personas, por qué no puedo poner al que está al lado mío, mi vecino, al chico de la escuela donde yo estudié, que después fui a hacer un taller y me encuentro con él, o a mis hijos, no sé, hay un diálogo que uno va promoviendo y que va dando de alguna manera ciertos frutos. Entonces nuestra idea como editorial o como fundación es que hay un hilo conductor de eso y que vaya más allá. No solamente de la experiencia del taller, sino que la experiencia del taller sea una experiencia fundante, pero que permita que esas personas sigan adelante y que puedan mantener este vínculo con la literatura y que esta literatura lo ayude o estas experiencias con el arte lo ayuden en el resto de sus actividades. Si están estudiando, si están trabajando en sus vínculos familiares. Es increíble lo que puede cambiar la vida de una persona que le escriban una carta, por ejemplo. Entonces son detalles, pero que se descubren en el habitar un espacio también poético, ¿no? Comunitario. En ese sentido, sería súper importante contarles a ustedes que Guillermo no ha hecho talleres solamente en espacios como tradicionales, como en un centro comunitario. Tú has llegado a lugares realmente distintos a trabajar la poesía con personas que... ¿Podrías contar un poquito de eso? Bueno, yo te mencionaba que, yo tengo dos partes nosotros nos encontramos en una biblioteca. Yo soy constructor de oficio, siempre lo digo. Gran parte de mi vida me he dedicado a construir casas, que es lo que aprendí de mi familia, etc. Y por ahí por el año 2018 decidí buscar un camino que me permitiera estar más cerca de la poesía y ahí descubrí este concepto de la mediación. Y por invitación de mi compañera que es terapeuta, que es artista, empiezo a trabajar en algunas comunidades terapéuticas de rehabilitación y tuvimos la suerte de ganarnos algunos proyectos del Fondo del Libro y poder hacer eso de una forma amplia
y las experiencias han sido notables, maravillosas. Publicamos algunos libros, tratamos de que cada experiencia que tenemos de taller termine con una publicación, que quede un registro, que otra de nuestra búsqueda con lo que hacemos, para que las personas se puedan ver en un libro y que vean el camino que hicieron, ¿no? Entonces el espacio no convencional, que también creo que lo convencional es un poco claro, limitante, pero si se quiere como forma, siempre han sido maravillosos los resultados, no sé, trabajando en Sótero del Río con madres cuidadoras, y así, mucha experiencia, digo un poco las que han sido de algún modo más significativas para mí. También he trabajado en el liceo con gente más joven, pero creo que hay una cuestión, vuelvo al concepto de lo democrático, de lo abierto, de lo libre que tiene la poesía, que siempre logra emocionar, siempre logra permitirle a las personas un espacio de intimidad en donde se sientan identificadas con esa necesidad expresiva, y siempre han habido resultados muy bellos. Entonces, en ese sentido, creo que cada vez más convencidos, digamos, y mientras menos convencionales, si se quieren, los espacios, parece que es más productivo, porque las personas se sorprenden mucho más. Da el caso que en muchos espacios que donde las personas tienen cierto tipo de interés previo y asisten, mucha gente va buscando un resultado súper inmediato. Tú dabas el ejemplo de, como decías, que trabajaste en comunidades terapéuticas. ¿De qué manera, por ejemplo, trabajar con la poesía puede ayudar a una persona que está en un proceso de recuperación de adicción o de depresión o de estados de salud complejos, donde trabajar a lo mejor en un taller que a lo mejor ni siquiera ha tenido nunca ningún contacto con el tema de la poesía, pero trabajar en un taller donde pueda empezar a desarrollar estas habilidades puede ayudarlo emocionalmente? ¿Qué tan sanadora es la experiencia? Yo creo que no solamente en las comunidades, sino que en todo espacio. Yo creo que es el encuentro lo que nos transforma. Primero, el encuentro humano. La poesía es una herramienta. La herramienta que uno elige, o que en mi caso yo trato de transferir un poco, pero creo que es el encuentro, es la posibilidad de sentarnos en esta cierta ritualidad de reunirnos como ustedes, ¿no? Darnos un tiempo, un espacio. Eso es lo sanador, eso es lo que ayuda. Yo no soy terapeuta, pero en mi experiencia personal creo que esa ritualidad, esas ganas de reunirnos a conversar, a mirarnos con respeto, a mirarnos con profundidad, a contarnos, ¿no? Aquel alma que quiera verse a sí misma en otra alma debe ver su reflejo, dice Yorgo Seferis, ¿no? Entonces es eso lo que yo trato de promover, ese mirarse en otro como un igual, el escuchar a un otro como un igual, el permitirle al otro que lo mire a uno como un igual, y a través de la poesía, en donde una vez se transfiere cosas que serían experiencias difíciles de expresar de otra manera, a veces cuando voy conversando con el cuaderno salen cosas, ¿no? Y a veces no es inmediato, ojo, o sea, yo no digo que me voy a sentar y voy a escribir 4 líneas y voy a hacer un descubrimiento. Seguramente va a ser un camino en el que yo siempre digo, el poema sostiene solo un verso a veces, pero sin el poema no hubiera existido el verso. Y así como el libro se sostiene en un solo poema, pero yo tenía que escribir el libro para llegar a ese poema. Entonces, es un camino. Pero si yo estoy dispuesto a hacer el camino y estar en el ritual de permanecer y mirar y mirarme, seguramente voy a hacer un descubrimiento. Y creo que ese descubrimiento, esa calma, es la que de algún modo nos puede permitir un espacio de sanación, y eso a toda escala, no solamente en las comunidades terapéuticas, sino que creo que en todos los espacios humanos, espacios de trabajo, espacios de estudio, en todo tipo de espacios. Creo que ese momento de detenerse a veces y buscar herramientas que nos permitan comunicarnos de forma más profunda, creo que es lo que puede hacer la diferencia. Te creamos un espacio bien íntimo, tú nos pediste aquí una lamparita, todo, porque entiendo que nos vas a leer un poquito. Sí, la verdad que yo venía... eso es lo atractivo, esto que no sabía lo que venía, digamos. Entonces, y lo bueno venía. Es interesante eso. Entonces traje un poco de todo. Y con puras mujeres. Sí, estoy gratamente acostumbrado de todas maneras. Las mujeres siempre son más disciplinadas y siempre asisten de mejor manera a los espacios de este tipo. Mira, yo... Si gustan conversar algo, preguntarme algo con toda libertad, no sé cuánto tiempo tenemos, pero... Yo creo que la última preguntita que te quería
hacer antes de que pudieras hacer tu lectura, y que es la clave, yo creo, en este caso, para ellas que están en este trabajo, ¿no? Que se enfrentan a un texto, cuando tienen que hacer una audiolectura se pueden enfrentar a un cuento, qué sé yo, a una novela, etcétera. Pero está la posibilidad que se enfrenten a un texto poético. Entonces ahí es donde te queremos pedir los tips que nos puedan dar ayuda para trabajar frente a eso, digamos, y transmitir de la mejor manera posible ese mensaje, que un poco preguntándote también como poeta, ¿cómo a ti te gustaría que la audiolectora leyera tus libros para transmitirlos a una persona que a lo mejor tiene baja visión o que es no vidente, claro, o que de pronto tiene quizá algún tema de concentración, de hiperactividad, en fin, distintos tipos de discapacidad que puedan existir? ¿Qué consejos nos das a nosotras para eso? Mira, pensaba yo en esa idea cuando tú me la mencionabas. ¿Quieres más agüita? ¿No? Me queda, muchas gracias. ¿Qué le puedo decir yo desde lo general? Primero, leerlo solo lo que les apasiona. No hay, para mí, en caso personal, no hay estructuras. Hay un concepto de que yo rescaté de un libro de Geneviève Paté, una francesa que es bibliotecóloga, pero que ella lo arma a propósito de Walter Benjamin, que esto de desempacar biblioteca. En el desarrollo de ella dice que no basta con tener clásicos como una estructura así a respetar siempre, sino que de lo que realmente podemos hablar con propiedad es de aquello que nos apasiona y de esas lecturas que han marcado nuestra vida propia. Yo ahí creo que coincido absolutamente. Yo creo que cuando nosotros promovemos la lectura o queremos mediar con lectura, tiene que ser algo que a nosotros nos apasiona, que a nosotros nos signifique en nuestro proceso personal algo, que yo haya descubierto y que me diga a mí algo, y desde esa emoción transmitirlo. No desde la estructura, no desde lo que se supone que leer, no desde lo clásico, desde tantas estructuras que yo las respeto absolutamente, no digo que no, pero en mi caso personal creo que apasionarse, y desde esa pasión transmitir. Porque cuando uno transmite con pasión, transmite emoción. No solamente una idea, no solamente un gesto, sino que transmite emoción. Y creo que la emoción es lo que media, en este caso, en una buena entrega o no. Cuando logro emocionarme con un otro, creo que ahí hay una conjunción que es única. Eso por ahí, desde la elección del qué leer, si se quiere. Y desde lo otro yo siempre hablo de dos cosas: oxígeno y conciencia de lectura, es decir, toma aire con toda calma y saber lo que se va a leer, es decir, no tomar nunca un texto de primera mano y leerlo enseguida, sino que a veces mirarlo, leerlo, a veces más de una vez, no entenderlo, pero lo que les decía, si me emocioné, qué me entregó, en qué momento yo pongo más intención, en qué momento bajo la voz, en qué momento levanto la voz. Todo eso es algo que uno puede aprender leyendo previamente, ¿no? Mirando el texto, releyéndolo, teniéndolo a mano, ¿no? Como algo que lo acompaña a uno. Yo siempre digo, los libros no son para leerlos, sino que a veces lo acompañan a uno nomás. Y a veces uno ya con acordarse y decir, oye, voy a volver a leer esto, ya cumple o logra un asociarse con el libro, con el texto de una manera más profunda. Eso creo yo que es lo que a mí me ha ayudado, por lo menos, y que he entendido en estos años en que me dedicaba a los talleres o a la mediación, y que creo que resulta un poco, ¿no? Ah, genial. Te invitamos, por favor, a leernos algo tuyo. Bueno, pensaba mucho, yo tengo varios libros, algunos ya con edición agotada, otros como este que es más nuevo. Estamos trabajando yo tuve la suerte de ganarme el Fondo del Libro para Creación el año 2022 y este año nuevamente por un libro muy bello que se llama Los pájaros aprenden a cantar soñando. Interesante también la historia de cómo se escriben los libros, de cómo se descubre, cómo se conversa con otros autores. El otro día escuchaba a Armando Uribe y él hablaba no de que estuve leyendo a un autor, sino que yo estuve conversando con el autor hoy día en la mañana, ¿no? Él se sitúa así. Yo hablé con el autor hoy día en la mañana,
porque él así se relacionaba con el libro, me parecía interesante esa figura. Y ¿por qué cuento la historia de este libro de Los pájaros aprenden a cantar soñando? Porque nace de un podcast que yo escuché de un neurocientífico argentino, en donde él cuenta, hay naturalmente muchas precisiones científicas, pero el rescate poético que yo hago de la figura es que los pájaros no nacen cantando, no les es propio por ser pájaros, sino que aprenden a cantar, y él lo que él estudia científicamente es en qué minuto los pájaros aprenden a cantar. Y la lectura que yo hago es que los pájaros aprenden a cantar cuando duermen. Y yo lo asocio con este concepto que los pájaros aprenden a cantar soñando. Y yo creo que es la figura del poeta, ¿no? O sea, nosotros aprendemos el canto, la poesía es un canto, y lo aprendemos soñando. Porque si dejamos de soñar, dejamos de cantar. Entonces, por ahí va, digamos, lo mío, con los nuevos libros. Entonces pensé en hartos poemas, pero les voy a compartir algunos de un libro que se llama Sí, escribir, que es a propósito de una cita de Raymond Carver, que dice: escribir, sí, escribir, rumbo hacia lo que perdura. Que está lejos de ser un manual de escritura, pero creo que yo escribo sobre mi experiencia escribiendo, digamos. Y tiene otro poema de Gabriela que dice: escribí lo que me venía o tenía muy inmediato, sobre la carne caliente del asunto. Desde que soy criatura vagabunda, desterrada, voluntaria, parece que no escribo sino en medio de un vaho de fantasmas. Escribir es un ejercicio agotador. Hacer que las aguas confluyan de algún modo o tratar que las palabras reflejen las miradas. Ciertamente no es lógico sentarse en medio del frío a observar la vida caerse frente a tus narices. No es lógico, pero sucede esa conmoción en el pecho sin nombre que lleva las manos a despertarse en cada verso. Entonces, si de emoción se trata, de elegir un modo o camino o rumbo o precipicio, uno está ahí, escribiendo cansinamente. Así como otros levantan pesas para mantener su musculatura, uno escribe versos sueltos, tal vez para definir su lugar en el mundo o su territorio de silencio. Ya entonces escribí sin pensar en nada, porque la mente me perforó el estómago, laceró mis dedos y amorató mi garganta. Entonces pude escribir en serio, y eso es dejar que reviente la sangre por todos los agujeros. Es bueno tener un cuerpo para intervenir. La arquitectura de una memoria modificable, sacar una vocal aquí y ponerla allá, disentir y borrar, inspirar, exhalar, nombrar, callar, todo al unísono, hasta desaparecerlo. Podría cerrar la puerta al salir, pero la dejo abierta. Escribo para ver en la oscuridad, aunque trastabille. Busca el momento y lee un poema. No necesariamente papel impreso, digo. Lee los rostros, la luz sobre los rostros perdidos, los árboles que hacen su trabajo de sombras. Lee el silencio entre la fiesta, ese sinsentido por los años que pasan, en que todos indefectiblemente queremos ser niños frente a un deseo. Lee el poema que queda en las pisadas de la tierra, los malos pasos que siempre llevan a un buen camino, la mirada del otro, la otra mirada, los nuevos lenguajes. Lee los mapas, el serpenteo de la lagartija escapando del humano. Lee en la madera el rostro, en el cielo el animal, especie que Dios nos ofrece y que ignoramos de tan ebrios. Vanidad es ceguera. La hormiga en su asiento de universo es más que cualquier monstruo que pretendamos ser. Lee del baile de los pájaros su magia, aunque hayan sido llamados de carroña.
Lee un poema tras otro, déjate encandilar por ese pequeño rayo que se cuela entre los humos. Fíjate en ese detalle que da nacimiento a cada lágrima. Busca el espacio y lee, porque un poema es la más eximia música exhalada por el mundo. Baila y lee, acaricia ese verso que es cada momento sin heridas. Entrégate a esa paz del poema, cuéntate una nueva época, dignifica tu esencia destruidos por los modos de la urbe, camina hacia allá sin norte, solo porque el poema invita. Habrá bestias que aniquilar en ese cansancio renovado, músculos que acrecentar en el aullido del espíritu. Deja que el poema busque su cauce, invita a la muerte a la siesta y vive ese ensayo como un privilegio. Poema, nada más que un solo brote en una chacra, ese aroma finito del verano al otoño, esa sosegada liviandad de los crepúsculos, en que puedes ser por un minuto el cielo incendiado y dejar que tu corazón sea el inicio de todo. Detente y lee un poema, porque en él habrá siempre no la respuesta, sino la robusta pregunta que dé lugar al más bello desafío. Yo no vengo a vender, vengo a cabalgar. Los tópicos de la poesía me imponen no son más que los que el sueño vence a la realidad encerrada para esclavizarnos. Vengo en esta acidez del fruto que revienta de tanta espera, azotado contra el piso. No hago más que levantar mi vista hacia los planetas que el viento de la noche oculta. Voy sediento de voces que imantadas toquen mi boca y mi nariz sangrante. Con amor genuino de la tierra, con acordes animales de esperanza, con mi carne hirviendo penetrando paraísos imaginados, bendecidos templos de blanca arcilla luminosa, ventanas que son ojos, puertas que son hogueras, caudales de miel que pavimenten una vida que no retroceda ante lo divino y olvide cada tarde un poco más su ancho paisaje sometido. El poema es un objeto contundente, pasión que dejada de lado desangra, más que un tercer ojo, más que un solo camino, más aún que un claro destino. El poema constituye un nuevo desafío de lo insolente, de lo improbable y por tanto urgente. Todo aquello que nos ruge y no permitimos, la vida pleno de dolor y conciencia creciente. Escribir es una constancia aplastante de la duda, pero primero es una constancia del soñar. ¿Cómo se llama esta publicación, perdón? Tú me decías, sí, escribir. Sí, escribir. ¿Está ya publicado? Está en proceso, como hartos textos míos. Como les decía, escribo bastante más de lo que publico, por tiempo, por espacio, pero estamos en ese esfuerzo, porque como te decía, hay 2 libros anteriores que tengo que publicar. Uno del año 2022 que escribí en pandemia, que se llama El túnel al final de la luz. Bello libro que está terminado hace mucho tiempo y que no han publicado, y bueno, varios otros, digamos. Pero este es el que creo que era más atingente, que a mí me tiene contento, porque hablo de esa experiencia, ¿no? de escribir, que siempre me preguntan. Y entonces de ahí me pareció atingente traerlo y visitarlo aquí con Hay usted. que darle un aplauso por la lectura, ¿no? Y por presentarnos su trabajo, que todavía no está editado, así que es inédito todavía. Claro, este libro, por ejemplo, tiene una edición ya más formal, que se llama Mecánica del Silencio, y que es un libro que está escrito en otro formato, en otra clave, y es que son poemas muy cortos, y que nace de un poema de Naim Nomes, que dice, de una parte de un poema, en realidad de un verso, que dice: y aún así persistimos en ponerle nombre al silencio.
Entonces de ahí nace, de esa inquietud poética nace este libro. Te quería preguntar, porque vamos a terminar la charla, digamos, seguimos el cafecito ahora y en el cafecito seguimos conversando, pero para cerrar la charla, si nos puedes indicar el lugar donde tú ahora estás instalado. Entiendo que tienes un espacio también, no sé si una casa taller, donde la gente te puede ubicar, donde puede ver tus publicaciones, conversar contigo. Sí, bueno, yo soy vecino de Santiago hace alrededor de un año. Vivo en Nathaniel Cox, casi esquina Arauco. Ahí tenemos una casa taller donde yo realizo varias labores de carpintería y otras relaciones con el arte, y en donde también promuevo un espacio de taller de poesía y de encuentro en torno a la poesía. Una pequeña biblioteca que también compartimos. Es un lugar, bueno, a través de Instagram, Guillermo Poulbar, siempre conectado y la posibilidad de reunirnos. Yo publico mucho en redes, fundamentalmente porque una manera de registro que es bien interesante, que permite que la gente pueda mirar rápidamente un poco un universo de tu trabajo. También están trabajando con un proyecto nuevo en el Persa Víctor Manuel. Claro, y tenemos una tienda en el Persa Víctor Manuel, que es un espacio de mediación en artes también, que promovemos artistas cercanos también, con lo mismo que hacemos con la poesía, pero a nivel del trabajo de la arte gráfica. En donde también tenemos algunos libros de diseño propio, pero que cumple un poco con esta función de contar una historia, de mediar, que llamamos nosotros, de invitar a las personas a otra experiencia, que conozcan a los artistas, que a lo mejor se genera en taller en virtud de ese trabajo también. Un poco eso, va conversando esta experiencia en el Persa Víctor Manuel, que es un lugar histórico, que todavía permite como ese encuentro que es bien interesante, análogo, y que nos ha permitido también desplazarnos. Bueno, y eso y muchas otras cosas, como les decía, en las que estamos, en lugares que visitamos y gente con la que conversamos. ¿En qué parte específica del Persa te pueden ubicar o estar Nosotros estamos en el local 808, a un costado de la Curtiembre. La Curtiembre es un espacio central, que es una especie de galería que tiene el Persa Víctor Manuel, en donde se hacen muestras de arte y varias experiencias ahí. Está la Curtiembre, está un auditorio, y en un costado estamos nosotros con nuestra tienda, y se nota, es un lugar muy particular, se llama Color Análogo, entonces no cuesta mucho encontrar. Estoy yo siempre, soy la persona que está ahí constantemente, y así que nos ha permitido también un poco compartirme la experiencia de Santiago, de estar acá y conversar. Y que se te puedan acercar otros poetas. Absolutamente. A lo mejor de acá del barrio Mata, de distintas zonas de acá de Santiago, donde se va a ir haciendo comunidad en relación a la poesía. Exacto, y escribirme si gustan, yo contesto siempre, y si quieren acercarse a la casa, al taller, a que inventemos una experiencia poética, a que si yo puedo, me invitan a algún barrio, a algún lugar, a contar la historia y a reunirnos en torno, también, yo feliz, no tengo en ese aspecto mucho formato, digamos. Yo creo que hay que ir donde hay que estar, y me encanta también ir a la comunidad y estar, no sé, que me invitan, es como invitarte a la casa y que hablemos de esto que uno no está. Bueno, la idea era hoy día traerles esta experiencia, porque ya habíamos tenido otros escritores, pero de otras áreas, pero la experiencia de la poesía es distinta. Sí, por eso todo el ambiente era distinto también. Así que yo creo que darle un aplauso a Guillermo por haber venido, por habernos traído tanto conocimiento, y ahora sí nos vamos a la hora del cafecito.